Gusto de saludarlos, bienvenidos a Empresa Océano, porque estamos en una conexión especial con motivo del 163 aniversario de los prácticos chilenos, y aquí estamos con Óscar Gálvez, que ha sido el promotor de esta iniciativa en homenaje a los prácticos. También le mandamos un saludo a los prácticos de Canales. Así que Óscar, bueno, muchas gracias por impulsar esta iniciativa y preséntanos a tus invitados. Buenas tardes, Atilio, un gusto de saludarte. Bueno, te presento, está Cristian Bade acompañándonos en el foro en este minuto. Cristian Bade es un marino mercante de larga trayectoria, especialista, capitán de buque tanques quimiquero. Nos conocemos 20 años con Cristian, estuvimos rodando juntos en la empresa Obdiel y Vapores. Así es que tenemos una larga data de conocimiento y muy contento, muy feliz de que se esté desempeñando en este minuto como práctico de Quintero, que es el puerto eminentemente tanquero de nuestro país. Y por otro lado tenemos a Guillermo Díaz. Willy Díaz es un compañero de curso de Escuela Naval, nos conocemos 40 años, aunque suene grande. Hicimos juntos el viaje a la Esmeralda, toda una vida, digamos, compartiendo las vidas personales y en lo profesional también hemos estado bastante ligados mucho. Así es que, Atilio, todo tuyo los invitados. Bueno, justamente ayer estuve en la Academia de Guerra Naval con este famoso seminario de intereses marítimos donde Guillermo fue director, así que un saludo también para él. Muchas gracias. Así que nuestros más cordiales saludos por su participación. Y bueno, cuéntanos, Óscar, ¿por qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra hoy exactamente? La conmemoración que se celebra hoy es el aniversario número 163 desde que se decretó el primer reglamento de practicaje en el puerto de Valparaíso. Eso es lo que cuenta la historia en este minuto. El practicaje, como sabemos, es una actividad esencial para todo lo que es transporte marítimo, dando por un lado la seguridad en la navegación en las aguas cercanas, en las aguas limitadas, en los canales del sur, y por otro lado dando la seguridad de entrada y salida del puerto, entregando toda la asesoría a los capitanes que están en maniobras de amarre y desamarre en los distintos puertos del país. Y bueno, ¿por qué no vamos a la bahía de Concepción ahí? Yo lo último que me acuerdo eran como 8 puertos, no sé si ahora serán más, donde Guillermo tiene que operar. Bueno, ese debe ser el complejo portuario más grande del país y uno de los más grandes de América. Buenas tardes, Atilio, muchas gracias por la invitación y gracias a Óscar, y qué bueno estar contigo, Cristian. El complejo portuario del Biobío, no tengo visión de que sea el más grande de aquí, de Sudamérica, en ningún caso, pero sí, digamos que es un complejo, porque tenemos 4 puertos, que son Lirquén, San Vicente, Talcahuano y Coronel, y son más de 38 terminales y atendemos buques de todo tipo, carga general, quimiquero, petrolero, también containeros, y ahora último están llegando los car carriers que han partido llegando acá desde el principio de este año. Así que tenemos actividades de todo tipo. Así que es un complejo bastante interesante. Aquí somos 15 prácticos que atendemos aquí a los 4 puertos en forma casi continua. Bueno, después ya nos va a contar esto del Irquén. He visto que apareció en el informe de Campor como uno de los más afectados por marejada, y de esto que se están desviando los autos hacia allá, es toda una novedad. Pero démosle el pase también y el saludo cariñoso a Cristian Baden, que está ahí en Quintero, y hasta se nota que está ahí en la Capitanía de Puerto, ¿no, Cristian? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a Óscar por haberme considerado y especialmente en este día que se conmemora un año más del aniversario de esta especialidad de practicaje y pilotaje, ¿ya? Sí, bueno, yo estoy aquí en la oficina de Quintero, de hecho por aquí anda dando vuelta un práctico autorizado que tiene maniobra dentro de poco, anda buscando las PPU con la cual él desempeña sus funciones de atraque, tiene que desatracar un buque y después atracar otro inmediatamente en el mismo sitio. Entonces, estaba pendiente de lo que ocurría con eso. Le acaba de decir que está en una reunión y así que tuvo la deferencia de
le dice al BTS, nosotros tenemos el BTS aquí al lado, contigo tenemos la sala del BTS que tiene varias pantallas y controlamos lo que ocurre en la bahía en cuanto al movimiento de las naves, el control de las comunicaciones, y todo lo que es inherente al quehacer marítimo acá de cada uno de los terminales. También el control de los parámetros de ola y viento, que son fundamentales de tener siempre presente antes de iniciar una maniobra y tomar las decisiones que sean necesarias, objeto de detener o no las actividades, o sea, cerrar el puerto o un otro terminal. Aquí se está monitoreando constantemente eso, ¿ya? Y cuéntale un poco al público, porque la gente cree que Valparaíso o San Antonio es el puerto más grande de la quinta región. Cuéntale cuántos terminales tiene, y tengo entendido que es el principal puerto energético de Chile. Bueno, eso es efectivo. Nosotros acá tenemos 11 terminales. Tenemos Ventana, que tiene 3 sitios. O sea, digamos, por decirlo, tenemos 11 frente de atrás, que tenemos Oxyquim, que tiene 2 sitios. Tenemos ENAP, que tiene 3 terminales de boyas, y más la monoboya, ¿ya? Después tenemos el terminal de GNL, que es gas natural y licuado, que llegan estos buques grandes con el gas para el consumo tanto de los habitantes de toda la zona central, como también de las termoeléctricas que están consumiendo gas natural, principalmente las que están en la zona ahí de la región metropolitana, ¿ya? Y tenemos el terminal de Copec, que también recibe combustibles para su propio suministro, ¿ya? Y distribución a través de Chile, ¿ya? También tenemos un muelle chico, el muelle chico de Asimar, ¿Ya? que también de alguna manera tiene algunas facilidades para recibir algunas cargas de proyectos, que son proyecteros más chicos. También se acuerda que hace un tiempo atrás tuvimos una descarga especial justamente para ENAP, una caldera. Me acuerdo, una caldera. Sí. De grandes dimensiones. Exactamente. Pero ese puerto Quintero, o sea, Asimar, es como el corazón de todo, porque de ahí parten los prácticos, los oficiales que se embarcan. Ese es como el punto neurálgico, ¿ah? Es la puerta de entrada y salida de la Bahía Quintero, porque de acuerdo al código ISPS, es como el único acceso controlado que tiene el puerto. Entonces, ahí justamente también está la aduana y el mismo muelle Asimar, que realiza la función de control de ISPS, ¿ya? Claro, mira, para que el público entienda que si alguien va a ir a un terminal, uno de esos 11 terminales tiene que pasar obligatoriamente por ahí. Exacto. No se puede embarcar de la playa, por ejemplo, e ir directamente. Después te vamos a preguntar por Puerto Ventana, porque también figuró en el informe con gran cantidad de marejada. Bueno, Óscar, cuéntame qué importancia que hayas traído estos dos prácticos de estos gigantescos puertos donde se mueve prácticamente el comercio exterior, el comercio de abastecimiento de Chile. Bueno, definitivamente la octava región es un complejo, como decían hace un rato, bastante importante, porque ahí está todo el centro de la celulosa, todo el centro de la madera, está un gran número de barcos que recalan, actividad containera, actividad tanquera. También hay una refinería en el área de Concepción, está la refinería, la antigua Petrox, y de ENAP. Y el movimiento que hay en Quintero, como decía hace un rato también, es un movimiento eminentemente tanquero. Además de Puerto Ventanas, que está moviendo carbón, está moviendo también otros productos concentrados, también se embarcan por ahí. Entonces, para la actividad marítima en general, los puertos de la octava región y Quintero representan un tremendo movimiento para que alineado con el comercio internacional de Chile, lo que estamos con gran preocupación en estos minutos. El Día del Práctico en general es una fecha muy importante
en vista que el practicaje y el pilotaje son uno de los servicios que mayor cantidad de veces se debe coordinar para todas las naves que llegan y salen. Entonces, el estrecho contacto que hay con los prácticos por parte de los asociados nuestros, de todas las agencias navieras, es un contacto permanente. Por eso que el conocernos, el haber tenido historias juntos y habernos y estar compenetrados, digamos, en la actividad cada uno del otro, no, eso es un punto obligatorio en que nuestra actividad se une en distintos puntos. Así que por eso estoy muy contento de estar hoy día compartiendo tanto con Cristian como con Guillermo en este día de festividad para ellos, pero que se han tomado la molestia de acompañarnos un rato a conversar. Como piloto, como práctico, como marino, como yo como periodista, cuando partimos en estos oficios, era muy distinto. Yo me acuerdo que iba a hacer el informe portuario, habían 8 sitios y cada uno que prácticamente en Valparaíso tenía una nave. ¿Cómo lo han hecho y cómo ha sido esta progresión de naves cada vez más grandes? ¿Cómo partieron? No sé si se acuerdan, y a qué hemos llegado hoy y qué dimensiones, porque uno, el público común ve desde la costa estos tanqueros, estos buques, y uno los ve, no aprecia la dimensión que tienen. Guillermo. Ahí yo puedo contribuir a algo. En general, los buques han ido creciendo año a año y no nos hemos dado cuenta de lo grande que han crecido en los últimos 10 o 15 años. Me tocó, por ejemplo, el año 2017, recibimos el primer buque de 366 metros de eslora. O sea, 366 metros, ya estamos hablando de 3 estadios de largo. El Costalera Center tiene 300 metros de alto, o sea, cada buque es más grande que un Costalera Center, en referencia en forma sencilla. Cuando uno hace 15 o 20 años atrás, máximo eran 240 metros de eslora, ahora son 100 metros más. Y acabamos de recibir una noticia de un buque que está cerca de los 400 metros de eslora, y eso quizás pronto van a partir llegando a Chile. Entonces, obviamente es un desafío, pero no solamente para los prácticos, porque obviamente hay que entrenarse y prepararse para mover ese tipo de nave, sino también para la infraestructura portuaria, para el manejo de los armadores, para los remolcadores que tienen que tener ciertas características especiales, para todo el personal de servicio. O sea, realmente son unas verdaderas ciudades flotantes que llegan con una cantidad de mercancías gigantescas. Y obviamente, ¿qué complicaciones trae esto aparejado para ustedes? O sea, el desafío grande es que entre una nave más grande, obviamente, es mayor complejidad, independiente que tiene sistemas y tecnología que lo apoyan, pero obviamente el nivel de responsabilidad, el nivel de concentración, el nivel de habilidad, de estar sensible a todo lo que está pasando es importante, porque cualquier detalle, una descoordinación, un error o algo que uno no aprecia en el momento adecuado, pueden producir enormes catástrofes, en cierta medida, catástrofes que afectaría a todo el tráfico portuario. Así que, hemos visto de otros países a veces un accidente de este tipo y es como una verdadera pequeña bomba atómica, y hay gran responsabilidad de Quintero también, Cristian, porque ustedes tienen el puerto donde desembarcan el gas natural, que eso sí que es una tecnología, no admite error. Bueno, eso es importante siempre tomar en cuenta. De hecho, acá la maniobra del buque que amarra de gas natural se hace con 4 remolcadores, cosa que también es un improvement a lo que se hacía normalmente en todos los otros buques que uno amarraba, que el uso de costumbres de 2 remolcadores para el amarre, incluso uno para el zarpe del mismo buque. Entonces, llegar al tener que usar 4 remolcadores también implicó hacer algunos cambios en las costumbres de maniobrar, ¿ya? Entrenamiento asociado, las comunicaciones también es importante estandarizarlas para que no hayan errores. Entonces, ese tipo de cosas que siempre van cambiando y uno tiene que irse adecuando y mejorando, ¿ya? Siempre en función de la seguridad.
Cuando tú partiste, ¿cómo eran las naves y cómo son ahora? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Bueno, yo partí en los años 90, yo empecé en la escuela naval. Después, cuando egresé, empecé a navegar en un buque de Sudamericana, en los buques fruteros. Yo tengo experiencia de buques Reefer, ese fue mi escuela. No eran buques muy grandes, tampoco eran chicos, eran de gran velocidad, porque en esa época lo que implicaba era mover rápido la fruta, ya que la fruta es un bien perecible, entonces había que llegar rápido a destino para que la fruta llegara en la mejor condición posible y pudiera ser distribuida rápidamente y vendía en la mejor condición posible para el tema precio, ¿ya? O sea, tú fuiste parte del gran despegue de Chile como país exportador frutícola y que eso nos posicionó en el mundo, ¿ah? No, en esa época, Oscar también, me acuerdo que trabajó en eso, ahí lo conocí, de hecho, cuando trabajamos en la fruta, yo a bordo, él en tierra, y claro, movíamos buques con 6.000 pallets, 6.000 más los contenedores, al final eran más de 7.000 pallets por viaje, y los viajes eran rápidos, rapidísimos. Y Estados Unidos, que era el principal destino, nos demorábamos 14 días, 14, 15 días con la pasada del canal de Panamá. Entonces, eso hoy día no existe, o prácticamente ya no existe, porque ahora todo se contenerizó, los volúmenes han ido cambiando, la dinámica de los exportadores, ya no hacen esa gran cantidad de pallets que llegaban en camiones abiertos al puerto. Entonces, ahora no, ahora vienen directamente consolidados desde planta, desde los packing. Entonces, también le da mayor flexibilidad al exportador, ¿ya? Y también la capacidad de enchufe que tienen ahora los contenedores, los buques conteneros, que hablamos de buques de, no sé, los que están llegando acá a Chile, 9.000, 14.000 TEU, y tienen, no sé, 800 o más de 1.000 contenedores Reefer. También les da esa mayor capacidad a los exportadores y flexibilidad, porque ahora están embarcando semana a semana, en distintos destinos. Entonces, ha ido cambiando todo. Yo partí en la época de glamurosa que tenía Sudamericana de Vapores, de los Reefer, en la cual tenían prácticamente el monopolio, junto con otras navieras de la época. Me acuerdo, Lauritzen, Bull Carriers. Claro. Eran otros tiempos. Hoy día la facilidad del contenedor permite embarcar, como dices tú, en cualquier fecha, cualquier hora, porque el tráfico no para. Si hay que irse a Europa, hay varios barcos saliendo dentro de una semana. Entonces ahí tú tienes lista la fruta y la fruta se va. No tiene que esperar la fruta de estos buques tan grandes. Y la temporada de fruta, entre comillas, que se veía antes, ese pavor de camiones llegando a Valparaíso, eso también se ha perdido, porque hoy día llega todo metido en contenedores ya con golpe de frío. Hoy día han mejorado las tecnologías también. Hoy se trabaja mucho con lo que es atmósferas controladas. Los contenedores tienen adentro una atmósfera en que se controlan los niveles de oxígeno y los niveles de los distintos gases que componen el aire natural, el nitrógeno que nosotros conocemos. Y esos parámetros se van modificando de tal manera que a la fruta se le dé una extensión mayor, o sea, tiempo mayor. Fueron pioneros, ¿viste? Partieron esa época, en época donde se hacía pulso, con cajas, con pallet, no con la refrigeración. Y los quiero llevar también a una pregunta similar con respecto de las marejadas. Cuando ustedes se iniciaron, ¿cómo era este fenómeno y cómo ha cambiado la cosa? Guillermo, cuéntanos. Bueno, siempre los marinos antiguos que uno conversa
dicen que la ola antes era más grande, ¿verdad? Que no, ahora, antes el viento era más fuerte, la ola era más grande, pero parece que en la realidad ahora son más grandes. Es un pequeño cambio. Pero en general, a ver, efectivamente, no hay duda que estado experimentando en los últimos años un fenómeno estadísticamente que obviamente ha aumentado las condiciones de puertos que son bastante incómodos. Y ahí obviamente es un desafío para todos, ¿eh? O sea, independiente de que nosotros tenemos márgenes de seguridad para efectuar las maniobras, porque el práctico en esencia es un hombre que está para la seguridad, o sea, uno asesora al capitán para que él llegue seguro ahí al terminal o salga seguro del terminal y toda la función comercial se haga de la forma expedita. Pero aquí tenemos la naturaleza que está cambiando. Entonces, ante ese fenómeno, obviamente hay que adquirir mayor experiencia, porque ya no siempre encontrar el mar tranquilo, así como foto o postal, no ocurre. Entonces hay que adquirir algunas experiencias para eso, pero también la naturaleza no se puede controlar, o sea, nosotros podemos observar la naturaleza, podemos predecirla en mejor o mayor medida, o podemos mitigar un poco los efectos con obras de arte. Pero la naturaleza es incontrolable, o sea, está ahí, no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, yo creo que independiente de los esfuerzos conjuntos que se puedan hacer, aquí hay un desafío país completo que tenemos que mejorar la infraestructura de poder trabajar en un ambiente más hostil. O sea, ya los puertos tienen que ser más robustos, tienen que haber rompeolas, los buques son más grandes, por lo tanto exigen más, obviamente. Y obviamente eso llega a que tienen que haber inversiones acá. El mono de abrigo en Valparaíso se construyó no para que atacara la escuadra, se construyó para proteger la bahía. O sea, y eso se hizo a principios del siglo XX. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Mi visión es que tenemos que seguir avanzando en mejorar la infraestructura portuaria, protección de puertos, para enfrentar, porque esto parece que va a seguir aumentando. O sea, tú dices que estamos al debe en infraestructura. Lo que pasa es que siempre como que construimos las cosas y a los pocos años nos quedan chicas. Entonces, nos pasa con las carreteras, nos pasa con el aeropuerto, y a los pocos años, a los 10 años, tenemos que enganchar las carreteras. La 5 Sur, que era una maravilla, con 2 pistas, ahora no hay duda que uno sale un fin de semana y queda totalmente taconeado. El aeropuerto, que hace 15 años atrás era un aeropuerto realmente expedito, nadie se imaginó la explosión de gente viajando y ahora es estrecho. Entonces, quizás ahí tenemos que tener una visión más grande, sería construir para 50 años. Entonces, ahora quizás es una campanilla que nos está tomando, oye, tenemos que aumentar la infraestructura portuaria. El país va a seguir creciendo, vamos a seguir exportando, seguimos exportando todos los productos agrícolas, seguimos exportando todo lo que es la madera en todos sus derivados, seguimos exportando todos los concentrados de cobre, de hierro, lo que sea. Entonces, obviamente, tenemos que mejorar la infraestructura para enfrentar a esta naturaleza que no va a cambiar, o sea, esperar que por gracia se disminuya y las olas se calmen, creo que no va a resultar eso. Y en este sentido, Cristian, ¿cómo ha sido tu experiencia de este fenómeno? Dicen que esto estaría ligado al cambio climático, pero aparentemente es efectivo según las estadísticas que se han dado a conocer de que los días de cierre de puertos, de marejada, de alerta han aumentado. Claro, a ver, yo creo que hay que analizar eso bajo 2 aspectos. Lo que pasa es que la normativa también ha ido cambiando, ¿ya? En función de la seguridad, como decía Guillermo, ¿ya? Los prácticos también, obviamente, al ser asesores de los capitanes, y de alguna manera ejecutar las maniobras, tienen que hacerlo en forma segura, siempre protegiendo la vida humana, el medio ambiente y la infraestructura. Entonces, también han ido cambiando los parámetros, ¿ya? También ha ido aumentando la capacidad de monitoreo de esos parámetros. Antes era todo al ojo, había una regleta para poder ver la altura de la ola, se mandaba, qué sé yo, a dar una vuelta en lancha. Claro, era el ojo, el olfato, ahora no, ahora tenemos... Perdón, ¿es verdad que a veces ponían como una varilla en el muelle? Claro, sí, eso es efectivo, así era. En el muelle de Ventana creo que todavía está.
Inoxidil también. Entonces, pero ahora, aparte de eso, tienen sensores automáticos que nos van diciendo cuáles son los parámetros, el periodo de la ola, la altura, etcétera. Entonces, y todos los terminales en la actualidad tienen que dar cumplimiento a un estudio de maniobrabilidad, ¿ya? En ese estudio de maniobrabilidad se determinan cuáles son los parámetros seguros para maniobrar, para la permanencia en el muelle, etc. Entonces, si estamos pasando los parámetros, no podemos mantener el puerto abierto. Entonces ahora es demasiado fino el raciocinio. Entonces, eso antes no existía. Entonces, quizás antiguamente había un mayor gap, una mayor flexibilidad. Ahora no, porque lamentablemente existe también un parámetro legal. Si llega a pasar algo, alguien va a ser responsable. ¿Usted? Entonces, obviamente, o el capitán de puerto que autorizó la apertura del puerto fuera parámetro. Entonces, eso no podemos, también hay un tema ahí que lamentablemente ahí, por ejemplo, hay que manejar. En Quintero, ¿con qué altura de ola se está operando? Es variable. Ventanas tienen el límite de 1 metro, ¿ya? Los terminales de boya tienen un límite de 1,5 metros para poder hacer la maniobra de amarre. El muelle de GNL tiene también un parámetro de 1 metro de altura de la ola más un periodo máximo de 12 segundos, ¿ya? A raíz de la instalación del muelle de GNL, que fue el 2009, se hicieron varias modelaciones, ¿ya? Para poder ver cómo se comportaban los buques, los terminales, etc. Y GNL fue como el precursor de todo eso, y al meter todo esto a simulación, se determinó que sobre los 12 segundos del periodo de la ola trae mayor energía. Entonces eso genera mayores problemáticas de corte de espía, etc. Entonces el riesgo del corte de espía puede ser el daño al personal que está trabajando en la cercanía. Entonces, para evitar ese riesgo, se estableció que máximo periodo de amarre 12 segundos. Entonces, así, en general, se han ido estableciendo todas estas normativas que han ido de alguna manera restringiendo. ¿Ah? O sea, no perdón, es que quizá, no se es, han acortado no, los márgenes. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Todos dicen que la altura de la ola, eso es relativo. Quizás antiguamente no se tomaba en cuenta, se corrían mayores riesgos y se vivía con eso. Los buques también se comportaban distintos, habían otros parámetros. Oye, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, ahí le vamos a preguntar a don Oscar que desde la perspectiva gremial nos informe cuál es la industria, cuáles son las preocupaciones que tiene en este aspecto, pero como curiosidad, ¿qué opinan ustedes de la escalera de gato? Porque los prácticos tienen que subir por esa escalera, siempre me ha llamado la atención y a veces a mí me ha tocado subir y es bastante... da miedo, es bastante riesgoso, no sé. ¿Qué opinan de, no podría existir otro método? La escala de gato, a pesar de que yo creo que es un invento de los más antiguos, es bastante segura en todo caso. Pero pasa a veces que de repente los buques son bastante algo. Hay normativas respecto a esto, cómo subir. Y nosotros como prácticos, de repente cuando vemos tanta ola, imaginamos, no sé, pues, subirse con helicóptero, subirse con otra forma. Pero hasta el momento creo que todavía no hay una solución óptima mejor que no sea abordar el buque a través de la escala. ¿Ya? Así que, obviamente, esta de la Asociación Internacional de Prácticos, esta es una de las preocupaciones más grandes, porque abordar el buque es un momento súper peligroso para el práctico. ¿Por qué? Porque hay un montón de series de movimientos. El buque se está moviendo, se está balanceando, ¿ya? Hay olas que mueven el bote que uno está aproximando. Está la pericia del operador del bote, ahí, del patrón del bote. Y ahí tiene que tener una vez el momento de decisión, me subo ahora. Ahí.
Y eso es experiencia. Pero obviamente, probabilísticamente, es una fuente de posible... Ahora dicen que el mayor peligro no es caer al mar, sino caer, por ejemplo, arriba de la lancha. O- Bueno, a mí me pasó una vez, se me cortó una lancha, me cortó cuando estaba subiendo por la escala de Gato, y la lancha se apoyó en la escala y bajó la ola en ese momento y rompió la escala. Y quedé colgando de un brazo, ¿ya? Quedé colgando de un brazo de la escala de Gato de la tira que no se rompió, ahí que justo en ese momento. No. Y bueno, ante la reacción, rapidez, uno cuando sube estas cosas así peligrosas, todo el cerebro funciona a la perfección. Me di cuenta que la lancha inmediatamente subió porque vino otra ola y ahí salté a la lancha. Y no caí al mar, obviamente. Ahí sirvió la lancha. Sirvió Ahora, la lancha. ustedes saben que ahí Pero en si la lancha Quintero, hubiera estado unos 3 metros más abajo, el porrazo habría sido terrible, así, con posible fractura, cosas así. oye, Y ahí en caerse Quintero hay una tampoco academia que diseñó, inventó un chileno, que es un oficial también, un simulador para abordar la escalera de gato. Es súper interesante porque emula lo que tú decías, los movimientos, y entrena a las personas para que puedan adaptarse y poder conocer bien esto antes de ir a la práctica. ¿Tú lo conocías eso, Cristian? ¿Ese simulador ha ido? No, no conozco el simulador, pero es de un colega acá de Quintero, pertenece a un capitán con también harta experiencia, práctico acá de Quintero, el cual da ese servicio de simulador para precisamente capacitar a la gente que necesita o requiera familiarizarse con el tema de la escala de práctico, ¿ya? Es bastante interesante, sin duda un aporte a la actividad, y nada, es novedoso porque entiendo que es uno de los precursores de esto en el mundo, de hecho. O sea, una innovación mundial, dices tú, ¿ah? Totalmente, sí, sí. Además que, perdón, además de los prácticos que usan la escalera de gato, también pienso la tienen que usar tripulantes, otras personas, ¿no es cierto? Las autoridades, los inspectores, cualquier persona que vaya a pasar revista al buque, tiene que tener una cierta familiaridad con cómo es la escala. Por ejemplo, los últimos peldaños son de goma, precisamente para que no se rompan cuando los toque la lancha, en el caso de que llegara a tocarlo. Y tiene una configuración que está dada también por normas internacionales. Y eso es lo que él enseña y de alguna manera traspasa eso a los usuarios que vayan a los buques. Ahora me acordé que un día entrevistándolo nos contó don Jaime Leal y que él se inspiró para hacer esta innovación por la muerte de un práctico, de un compañero que cayó y murió ahí en Quintero justamente, ¿ah? Así que esto debe tener también cifras de fallecidos en distintos lugares. Hay accidentes reportados, hay prácticos que justamente han fallecido en este desplazarse desde medios que se están moviendo en forma permanente. Eso también ha limitado, ha hecho que la Armada tome carta en esto y haya limitado la edad máxima a que los prácticos se supone que puedan ejercer una flexibilidad y poder tener la agilidad suficiente y los reflejos para poder hacer este tipo de puntos que son esenciales, el cambiar desde la lancha a la escala, de la escala, subir a la nave. Los 65 años que ha puesto la Armada, al principio no lo vieron muy bien quienes se consideraban que aún podían subir con agilidad y poder tener los reflejos como siempre, pero hay que poner un límite, como decía Cristian, hay que poner el metro, hay que poner el metro y medio, hay que poner 65 años. Lamentablemente son fechas que se han estipulado para que los prácticos dejen de ejercer sus funciones que también llevan durante los restos de los años. Oye, polémica la medida porque entonces me voy a quedar bien calladito cuando suba con mi cámara yo por la escalera de gato a hacer grabaciones. Y, oye, además que a nosotros no nos han dado el IFE, así que tenemos que trabajar igual.
preocupaciones tiene la industria, Oscar, tú que estás ahí en un gremio, en Azonave, que estás recibiendo todos estos temas, desde la perspectiva de los prácticos, el tema de las marejadas y todo, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva comercial, gremial? Bueno, en la perspectiva comercial siempre se va a querer más, o sea, se va a querer avanzar, se va a querer poder operar con mayores metros, poder reducir la cantidad de tiempo de días de buque muerto, digamos, de buque que no está operando, pero también en otro lado, quienes hemos estado navegando, entendemos que las presiones tienen que tener un límite en vista de que no siempre es posible tomar ventaja contra las condiciones naturales. Si la ola está en una cantidad, en una altura determinada, no es factible llegar más allá porque es un humano el que se está moviendo entre una lancha y el barco. El práctico debe asumir, tener cuidado de su vida en el sentido de que no debe sobrepasar límites que son lógicos. Hay trapecistas que podrían hacerlo, pero los profesionales no son esencialmente trapecistas, no son esencialmente eso, sino que son profesionales que están destinados para otra cosa, que ellos aportan con la sabiduría, la experiencia de los años navegados, la sapiencia para poder maniobrar las naves. Este detalle es limitante, el tema de la altura de ola es limitante, porque por mucho que mejoremos la infraestructura en general, si bien es cierto, como dice Guillermo, falta infraestructura, falta tener más protección de agua, sectores más protegidos, pero pongámonos el caso de San Antonio. San Antonio van a poner un molo más afuera, ok, el sector donde operan las naves va a ser más seguro, va a tener menos movimiento, pero el práctico igual va a tener que salir de ese molo, y afuera van a haber los mismos 3 metros de ola, entonces no va a ser factible embarcarse en esas condiciones, aunque pongamos 50 molos hacia afuera, porque el barco no va a entrar en la proximidad del puerto, no va a entrar si no es con la ayuda del práctico, y el práctico para poder subirse necesita tener una condición segura. Espérame, déjame analizar esto desde la perspectiva de un no conocedor. Qué interesante lo que señala, o sea, toda esta polémica de hacer mayores sitios abrigados, de alguna manera está protegiendo a la nave, pero el práctico que tiene que ir a tomar a veces la nave a la gira afuera, a mí me ha tocado donde hay oleajes, eso no soluciona, las obras de abrigo no le van a solucionar el problema al práctico. No, el abrigo es justamente para operar. El abrigo es para operar en forma segura, para que cuando la grúa esté levantando el contenedor, el barco no se esté moviendo en su sitio seguro de atraque. Para eso es la infraestructura, para permitir operar más barcos, permitir mayor cantidad de actividad, que no estemos restringidos por una congestión portuaria porque faltan sitios. Para eso es el abrigo. Pero el punto crucial en que hay que subirse al barco para poder operarlo, para poder atracarlo, va a seguir siendo el mismo. Y no vamos a aumentar a lo mejor el tamaño de las lanchas, el poder de los motores, a lo mejor vamos a poner remolcadores, pero esto va a seguir creciendo, los barcos van a ser cada vez más grandes. Algo así, sí. Guillermo, tú ibas a decir algo. Sí, no, respecto a eso tienes razón, son dos factores, o sea, los malos tiempos en general, las olas, todo esto, han afectado estos dos puntos que señala Oscar. Uno es el embarque de práctico, ¿ya? Que hay puertos que son más abrigados que otros, de repente se hacen algunas maniobras con el buque para dejar un remanso y uno se pueda subir, eso. Nosotros tenemos afortunadamente aquí en Concepción la bahía de Concepción, que es bastante abrigada, entonces en general es muy poca la cantidad de veces que está inhabilitada de poder subirse ahí, ¿eh? Pero en general nuestros puertos están todos abiertos, pero un aspecto es el embarque, el práctico, ¿eh? Y el otro aspecto después es maniobrar el buque con marejada, ¿ah? O con condiciones de extrema meteorología, cosas así, que ahí se requiere entre infraestructura, poder, cosas así, y finalmente estar el buque en el puerto, ¿ah? Que pueda hacer su faena de carga o descarga bien. ¿Qué pasa ahora? Que con las marejadas, incluso a veces, la condición del buque en el puerto es incómoda, porque parte rompiendo las espillas, y obviamente se debilita su posición respecto al puerto y puede provocar un accidente. Entonces, en este sentido, Guillermo, ¿qué opinas del short tension?
Nosotros lo hemos aplicado acá, en la bahía, y yo sé que en Arica lo están utilizando y al parecer con buenos resultados. Habría que Puerto estudiarlo. Ventanas también. ¿Ah? Puerto de Ventanas también lo está utilizando. Yo creo que ahí Cristian nos podría traer cómo está trabajando. La opinión que yo tengo es cómo operó en Salaberry, por ejemplo. En el puerto de Salaberry, que es tan abierto como nuestros puertos más abiertos acá en Chile. Y en el puerto de Salaberry operó perfectamente y está siendo realmente de utilidad. Hay una estadística ya que se está juntando, vamos a ir viendo números más adelante, vamos a poder comparar, digamos, la cantidad de horas de ocupación que tuvo el muelle con niveles de ola similar. Entonces, el short tension es definitivamente un avance tecnológico que está en eso, en ayuda a poder operar los barcos en forma más segura, estando ya atracados en el muelle. O sea, tú eres partidario de su uso, de su propagación. Sí, definitivamente. Lo malo es que todavía es muy caro. El equipamiento es bien caro, no es llegar y comprarlo. Cristian, tú lo has visto en Ventanas eso operando, ¿cómo se ve? Yo no he estado en Ventanas con el sistema funcionando. A ver, sí, de hecho a mí me tocó la primera maniobra con el uso del short tension. Participé en su instalación, en su operación del primer buque. De verdad se nota una mejora sustancial del control del movimiento del buque, pero también hay que observar la energía y cuáles son los límites que es capaz de controlar, ¿ya? Si bien es cierto, hasta cierto nivel funciona impecable y ayuda bastante al control de movimiento del buque, pero ya cuando supera algunos niveles mayores de periodo de la ola y altura, conjugado con la altura, ahí estamos observando, nosotros estamos en permanente evaluación eso todavía, y la verdad es que creo que se debe avanzar todavía bastante en eso para poder sacar una conclusión bien definitiva, ¿ya? Hemos tenido algunos inconvenientes de falla, tanto del mismo sistema como daño a las naves, pero el raya para la suma, sí, es indudable que es una mejora, pero, y lo vuelvo a repetir, hay detalles que hay que manejar y comprendiendo, porque esto es novedad también para la actividad en el puerto. Ventana lo implementó como obviamente una mejora para tratar de dar un mejor servicio a sus clientes y tratar de mejorar la estadía de los buques, alargar la estadía de los buques en muelles, tratando de contrarrestar el efecto de las marejadas, pero no ha estado exento de inconvenientes, eso hay que decirlo. Hay un aspecto también que siempre es bien conocido cuando uno va a los puertos, le recomiendan, hay zonas de seguridad por el corte de las espías de estos cables que unen los buques, porque si eso se llega a cortar, ha habido casos que el guaracazo, por decirlo así, puede incluso hasta herir o matar a una persona. Y en este sentido, el short tension presenta un avance. La idea es que sea un avance, sí, ha mejorado, vuelvo a repetir, se ha notado un mayor control del movimiento de los buques, pero cuando se supera algunos parámetros, principalmente el del periodo de la ola, sumado obviamente a la altura, porque si tenemos un periodo con una altura baja no afecta, pero si sobre el metro y tenemos un periodo alto, ¿qué quiere decir? Que, insisto en el periodo, cuando el periodo supera los 14 segundos, la energía que trae la ola es considerable. Y dependiendo de las loras que tiene el buque, la navega bien o la navega no tan bien, ¿ya? Entonces ahí se genera un movimiento y que genera una reacción en las espías que a veces produce daño en ella. Se corta o el mismo short tension produce daño, le produce daño. Entonces, la marejada es un tema bastante complejo de poder controlar. Aquí, como decía Guillermo, lo ideal es invertir en infraestructura, hacer rompeolas de verdad, como lo han hecho otros países
que se dieron cuenta desde un principio, hace bastantes décadas atrás, en la cual fueron colocando rompeolas porque era la única forma de poder ganar competitividad y sacar sus producciones y hacer su faena sin inconveniente, porque era imposible poder operar en un puerto con constante movimiento, constante movimiento. El short tension sí ayudó bastante, pero yo creo que el short tension está diseñado para puertos también con mayor protección y viene solamente a mejorar los efectos que puede producir el movimiento por un cambio de marea, por el tránsito de un buque en la cercanía, como en un río, por ejemplo. Eso sí lo controla bastante bien, pero no el constante efecto que tiene la marejada. Eso es algo que de verdad cuesta controlar. Oye, la última pregunta no es por ser alarmista, pero que yo creo que sería interesante la opinión porque hemos sufrido maremotos, terremotos, bueno, el último ya tan fuerte en la Bahía de Concepción, especialmente en Talcahuano, y aquí en otros lugares del país, en la quinta región, en Quintero, no estamos exentos a un fenómeno que pudiera ocurrir. ¿Estamos preparados para esto? ¿Han habido avances al respecto? ¿Qué nos pueden informar como prácticos? A ver, lo que puedo decir yo es que efectivamente todas las experiencias que han existido han de alguna manera influido en generar protocolos o procedimientos para poder reaccionar ante un determinado evento, ¿ya? Cuando hay un sismo con cierta potencia o de cierto nivel hacia arriba, ya está establecido qué es lo que uno tiene que hacer, cómo reaccionar, existen los procedimientos, los checklists, y así se ha ido actuando, ¿ya? Hay más Por ejemplo, protocolos, dices tú. sí, claro, evidentemente, el tema de las comunicaciones, hay mayor equipamiento, entrenamiento también, y eso es indudable que ha sido así. O sea, la experiencia del 2010 acá trajo bastante enseñanza. Y allá Guillermo. Aquí, bueno, aquí reforzando la misma idea de Cristiana, o sea, efectivamente nosotros somos un país que estamos abiertos y tenemos que estar siempre de alguna forma pensando en que estas cosas han ocurrido cada ciertos años y van a seguir ocurriendo, o sea, y básicamente todo se ha hecho bajo el área de procedimiento, o sea, aquí casi todos los buques siempre quedan mirando listos a zarpar, cosa que si hay una emergencia, en algunos casos podrían incluso los capitanes zarpar sin necesidad de práctico. Pero también las emergencias pueden ser, oiga, ocurre un terremoto y viene el tsunami inmediatamente, como quizás ocurrió en el 2010, o ocurrió más alejado y tenemos 5, 6, 7 horas para reaccionar. Y en ese aspecto, tanto yo creo que la Autoridad Marítima, el CHOA, se ha potenciado muchísimo en generar alarmas e informaciones a las naves para que puedan tomar decisiones, tanto porque esto es probabilístico, de acuerdo a lo que está pasando. Ahora, si nos pasa algo nuevamente como quizá el 2010, que viene el terremoto y la ola viene inmediatamente, el tiempo de reacción es casi nulo. Entonces ahí se queda, casi los capitanes pueden hacer lo que puedan hacer con la tripulación que tengan a bordo. Pero en general está todo el área de procedimientos, hay protocolos respecto, hay instrucciones, yo creo que se ha avanzado mucho. Pero también como cosa de la naturaleza, aquí podemos observar muchas cosas, pero controlarlas no podemos. Solamente podemos mejorar los procedimientos para poder mitigar un poco los posibles efectos que ella pueda ocasionar. Bueno, Óscar, ¿qué más? Qué buena participación y qué puntos tan importantes para aclarar, gracias a dos prácticos que están ahí en el teatro de operaciones, como se dice. Permanentemente.
permanentemente. Oye, agradecer a Tilio el espacio y agradecer a Cristian y a Guillermo que hayan hecho un alto en su jornada para acompañarnos a conversar de estos temas que son normales y permanentes en nuestra industria. Una cosa nomás se quedó en el tapete, que Guillermo sí es un acróbata. Porque haber quedado colgando de esa manera de la escalera de gato, esperar que la lancha, igual que James Bond, esperó que subiera y saltó con una coordinación de misión imposible, bueno, realmente espectacular. Yo en nombre, me tomo la palabra del público de este país y les agradezco a ustedes, los prácticos, porque gracias a ustedes han estado en la primera línea en los momentos más difíciles de la pandemia, asegurando que se realice el abastecimiento del país, que en su mayoría llega por mar, tanto de la energía y los productos que consumimos, y también permitir las ventas del país, las exportaciones, y si no fuera por el trabajo de ustedes, esto no podría haberse realizado. Así que en nombre de todos los chilenos, y no chilenos, bolivianos, peruanos, haitianos, todos los ciudadanos que vivimos en este país, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vos. Gracias por la instancia y del reconocimiento de nuestra actividad, que también todos los que somos marinos de alguna manera valoramos, porque es como llegar a práctico, sobre todo para los capitanes, es como el término de la carrera en la cual uno desarrolla y de alguna manera aprovecha toda la experiencia que ha ido adquiriendo durante su carrera en navegación y en otros puertos alrededor del mundo. Entonces, es de verdad importante el reconocimiento que se le hace a los prácticos acá en Chile, y es bonito también. Obviamente esta actividad es muy bonita y a uno lo llena de satisfacción. Ustedes asesoran a los capitanes de la nave. Me contó una vez un práctico que un capitán extranjero se hizo el choro y no quiso. Dijo, no, quédese al lado nomás, yo me encargo. Pero cuando ya entró en la bambolera, y pegaba gritos que volviera el práctico para asesorarlo cómo salir del entuerto. Y no es tan fácil tampoco, porque hay normativas que hay que cumplir. Independiente de que el capitán se sienta habilitado y el práctico sea un asesor, por ley, todas las maniobras acá en Chile tienen que ser hechas por un práctico. Nuestro saludo entonces en estos 163 años, Oscar. Muchas gracias por esta idea tuya de celebrar este aniversario con prácticos reales del Teatro de Operaciones, mira, de la Bahía de Concepción y de la Bahía de Quintero. Muchas gracias. Difundan el mensaje, sí. Vamos a hacer.